Sucesiones geométricas. Suma parcial, parte 1. La suma parcial de una sucesión geométrica, que ya sabemos que tiene la forma a sub n igual al primer término, o a sub 1 por r a la n menos 1, tiene como sumatoria dos fórmulas. Vamos a tener la primera. La sumatoria de n términos va a ser igual al primer término multiplicado por el cociente de r a la n menos 1 entre r menos 1. Esta fórmula va a ser cuando r sea diferente de 1. Y la otra forma va a ser n por a1 si r es igual a 1. Entonces, si r vale 1, voy a usar esta fórmula para la sumatoria. Si r es diferente de 1, utilizaría esta fórmula. Muy bien, entonces en el problema inicial nos piden en el numeral 3, el número 1 y 2 es la deducción de estas dos fórmulas, y en el numeral 3 nos piden aplicar ya esta fórmula. Calcular la suma de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica, cuyo término general es a n igual a 1/4 por a 1/4 elevado a la n menos 1. Muy bien. Como nosotros ya sabemos que el término que está elevado a la n menos 1 es r, según la fórmula, entonces yo ya sé que r es igual a 1/4. Por lo tanto, ¿para qué me sirve saber cuánto vale r? Porque yo tengo dos fórmulas y como r es diferente de 1, entonces quiere decir que voy a utilizar esta fórmula. Muy bien, vamos a ver que según esta fórmula yo necesito conocer el primer término y n. Entonces necesito a1 y necesito n. Pero n ya lo tengo porque me dicen calcular la suma de los primeros 5 términos. O sea, n es cuántos términos voy a sumar 5. Entonces, como el término general me sirve para calcular cualquier término de la sucesión, entonces yo voy a encontrar a1. A1 entonces va a ser igual a ¿quién? A 1/4. ¿Cuánto vale n? 1 menos 1. Entonces a 1, el primer término va a ser igual a 1/4 a la 1 menos 1 es 0. Y todo número elevado a la 0 ya sabemos que es 1. Entonces el primer término vale 1. Ya tengo todos los datos para poder entonces calcular la sumatoria. Y yo voy a decir que la sumatoria de n es igual a 1 por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Ahora vamos a sustituir. Como r es una fracción, entonces vamos a tener ese cuidado. A1 vale ¿cuánto? Vale 1 por, me quedaría, vamos a hacer la sustitución primero y después ponemos los paréntesis y la otra parte. Entonces me quedaría r que vale 1/4 a la ¿cuánto? 1/4 a la n, dice, sería a la n que vale 5 menos 1, y esto solo es el numerador sobre ahora el denominador, y el denominador es r, que sigue siendo 1/4 menos 1. Este paréntesis tiene que ser uno solo. Entonces tendríamos realmente esto, ese 1 me quedaría a la mitad acá. Y entonces ya puedo decir que la sumatoria de los 5 términos. Entonces ahí tenemos, entonces la suma de los 5 términos va a ser igual a ¿quién? Vamos a hacer primero siempre esta parte. Vamos a ver, 1/4 a la quinta
necesitaríamos paréntesis, un cuarto elevado a la quinta, es esto. Eso me da igual y le quitamos 1. Entonces tengo en el numerador, vamos a tener menos 1023 sobre 1024. Sobre 1024. Eso es el numerador. Ahora vamos con el denominador, que sería un cuarto menos 1. Un cuarto menos 1 y nos queda menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Ahora ponemos los paréntesis y aplicamos aquí el 1 y vamos a decir que la suma de los 5 es igual. Bien, ahora la suma de los 5 términos va a ser igual a 1. Aquí ya vamos a normalizar y vamos a tener vamos a ver, vamos a tener menos fracción 1023 sobre 1024 entre menos 3 cuartos. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Vamos a ver primero menos 3 sobre 4 y cerramos y le damos igual. Y nos da 341 sobre 256. Y la respuesta de la suma de los 5 términos es igual. Hay un número que está multiplicando y como es el 1, nosotros sabemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo. Entonces me queda 341 sobre 256. Y esa es mi respuesta. Dice, lo recomendable en esta suma es dejar así en fracción, no sacar los decimales ni hacer aproximaciones. Vamos entonces a resolver el numeral 4 de los problemas. Nos piden calcular la suma de, fíjese, 2 más menos 1/3 más un 18avo más y ahí. Entonces, ¿qué nos piden? La suma de esta sucesión hasta el término 5, dejando expresado con exponentes. Muy bien. Entonces, si usted se fija, ahora me dan los términos y necesito conocer, según la fórmula, R. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es R porque necesitamos saber si ocupamos la primera o la segunda. ¿Y cómo encontramos R? Vamos a encontrar R1. Ya dijimos que se divide un término cualquiera entre el anterior. Entonces, si yo divido el segundo entre el primero, voy a dividir también el tercero entre el segundo. Entonces, me quedaría menos 1/3 entre 2. Pero sabemos que completamos la fracción y nos queda menos 1 por 1 es menos 1 sobre 3 por 2, 6. Esta debería ser nuestra R. Vamos a ver si se cumple. Si es la misma razón, entonces es geométrica. Entonces, me queda un 18avos entre menos 1/3. Y esto es como que tengamos más por menos, más entre menos da menos, ¿verdad? 1 por 3, 3 sobre 18 por 1 es 18. Si simplificamos, nos queda tercera y 6. Menos 1/6. Ya tengo que R vale menos 1/6. ¿Qué más necesita? Como R es diferente de 1, entonces ya sé que la fórmula va a ser la sumatoria de n igual a 1 por, sería R a la n menos 1 entre R menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tengo R, ya tengo n porque me pide hasta el término 5. Me falta el término 1. ¿Cómo? Ya tenemos R, ya tengo n valdría, n es igual a 5, ya tendríamos a 1, que vale, primer término, 2. Y eso solo lo vamos a meter acá. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos a hacer primero esto por la cuestión de los términos. R como es fracción, vamos a tener siempre ese cuidado. Me quedaría menos 1/6, menos 1/6. ¿A la cuánto? A la 5
quitándole 1. Eso es el numerador entre, ahora el denominador que sería R que vale menos 1/6, menos 1/6, menos 1. Si le ponemos acá los paréntesis, entonces ya tenemos, y a 1 vale ¿cuánto? 2. Ese 2 está multiplicando acá y vamos a poner la suma de los 5 términos va a ser igual. Ahora bien, la suma de los 5 términos, entonces, bueno, lo vamos a dejar siempre de último. Vamos a hacer lo que está. Primero el numerador, menos 1/6 a la quinta. Vamos a ver, tengo menos 1/6 elevado a la quinta. Y le quito 1, me va a dar, entonces, me va a dar 7.777 menos entre 7.776. Eso es el numerador. Ahora, sobre el denominador, que es menos 1/6 menos 1. Menos 1/6 menos 1. Y esto es menos 7/6. Menos 7 sobre 6. Ahora ya podemos hacer esto. Y aquí hay un 2 igual la suma de los 5 términos. Ahora ya podemos, la suma de los 5 va a ser igual a 2 por. Ahora vamos a tener menos 7.777 menos 7.777 sobre 7.776 entre menos 7/6, 7 sobre 6. Y tenemos 1.111 sobre 1.296. La suma de los 5 entonces va a ser igual, pero como recordemos que esto está multiplicado por 2, entonces por 2. Eso es igual a la suma de los 5 términos que nos pedían, 1.111 sobre 648. Y esa sería nuestra respuesta, 1.111 sobre 648.